tomar las explicaciones que estamos dando del Evangelio según San Mateo, esto dentro de las secciones del judaísmo apostólico o el judaísmo del segundo templo, para que podamos entender el significado de las palabras de cada uno de estos hombres, hablando de la vida y obra de Jesús. En la última clase estuvimos hablando sobre el capítulo 24 en sus primeros versículos y estuvimos viendo el tema de el Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David. Esto en ocasión de entender las palabras que Mateo dejó con respecto de la advertencia de acontecimientos catastróficos que ocurrirían a Israel, que por lo tanto contemplarían los creyentes y seguidores de Jesús, y que era necesario entender el porqué de esos acontecimientos. Ahora, como les he mencionado, todo esto está enmarcado dentro del judaísmo del segundo templo, y esto es lo que quiero enfatizar. Lo hago porque, o recomiendo que se haga esto, porque obviamente del Nuevo Testamento ha surgido una interpretación eh, que no va de acuerdo al judaísmo del segundo templo, esto en los últimos años. No es difícil saber históricamente en dónde se alteró este judaísmo apostólico. Posiblemente venga desde las primeras etapas, desde los primeros años, en donde ya este movimiento se, se prefirió más bien por orden político, haciendo un estado político religioso, y es posible que a partir de allí se altere. Eh, Hoy en día hay movimientos que están buscando reconstruir el, digámoslo así, que este judaísmo apostólico. Entonces no hay históricamente un judaísmo apostólico a través desde los días de Jesús y los apóstoles hasta estos días, sino que se trata de una reconstrucción actual, moderna, atendiendo ahora a las herramientas que hay para entender el judaísmo de aquella época. Pero aún así, no se, no se, no están del todo claros de lo que significa el judaísmo del segundo templo y cómo entender este Nuevo Testamento a partir de ello, porque sus doctrinas de esta gente, las doctrinas de de las personas que hoy en día están buscando vincularse una vez más con el judaísmo o con las raíces hebreas, como lo nombran, sin dejar de lado su doctrina. Entonces, eso es lo que lo hace más difícil de comprender. Entonces, a través de lo que se busca en estas clases, en esto que dicto, es que primeramente juzguen las cosas siempre a través de la Torá. Esto es lo más importante. La Torá de Moshe es infalible. Este es un principio que debemos tener en cuenta. Por lo tanto, un tema que la Torá no contemple, que la Torá no maneje, que la Torá no exponga, hablando de los libros de Moshe Rabenu, no es no es parte de la fe,
no es parte de la fe judía, no es parte de la fe en Akadosh Baruj Hu. Y Baruch Hashem, que hay muchos sabios que desde los días de Ezra a Sofer hasta nuestros días, pues han tratado de aclarar perfectamente la fe que nosotros tenemos en Moshe y en el Humash. Precisamente en Maimónides decodifica los 13 principios de fe y esto es algo que debemos tener siempre presente, porque de este modo vamos a poder hacer diferencia entre, vamos a decirlo así, la doctrina o la fe judía y la fe que viene de estos que hoy en día son los cristianos. Entonces, quiero aclarar muy bien este, esto que trae aquí Mateo en el capítulo 24 y vamos a dar lectura a partir del 26 y vamos a terminar con este capítulo 24 y explico para que podamos entender esto. Así que si os dicen, está en el desierto, no salgáis, está dentro de la casa, no lo creáis, porque como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra, que verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta, y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Bueno, aquí rápidamente aclara el texto que aunque se dará a conocer acerca del Mesías, que se estará revelando y se estará manifestando en muchos lugares, pero como algo oculto, como algo que será revelado a unos cuantos. Sin embargo, lo que Mateo dice es que no, será un acontecimiento completamente revelador. O sea, se le dará a conocer a todos. No será algo que de oídas. Se dice que por allá está, se dice que por allá está. No, será algo completamente revelador para todos. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que está dando a conocer aquí Mateo de las palabras de Jesús es que toda la gente que hoy que está escuchando a Jesús, todos estos apóstoles, todos sus seguidores, van a contemplar el momento de la manifestación del Hijo del Hombre. Esto, ya les he explicado, la manifestación del Hijo del Hombre es el espíritu del Mashiach, o sea, la propia manifestación del Mashiach y el espíritu del Mashiach en ellos mismos. Y, y le acontecerá a toda esta generación. Va a haber un momento en que históricamente se va a dar el detonador de esto. Mas en aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. Bueno, esto es precisamente algo para entender diferencia de cómo Akadosh Baruj Hu es alguien en quien todo el plan está perfectamente concebido. Ni siquiera el Hijo conoce de estas cosas, es decir, a nadie le será revelado ese momento. Y esto es importante porque mucho se vaticina acerca de qué y tal y cuáles cosas van a suceder. Pero no, esto solo está considerado en Abba Akadosh, en el Padre Santo. No vendrá conocimiento a nadie, ni siquiera el Hijo, que en esa posición se encuentra Jesús. Dice, ni siquiera él mismo
está enterado de lo que sucederá. Como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre, o sea, irrumpirá, sí se le revelará a todos, pero irrumpirá de pronto, porque del mismo modo que en los días que precedieron al Mabul, al diluvio, la gente comía, bebía y tomaba mujer o marido, hasta el día en que entró Noah en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el Mabul y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro dejado. Habrá dos mujeres moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entendedlo bien, si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le abriese un boquete en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque cuando menos lo penséis vendrá el Hijo del Hombre. Así que es un momento que nadie conoce, mas estamos advertidos de que sucederá. Está hablándole a la generación que tiene presente. Jesús, Mateo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida en su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. Os aseguro que lo pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si el mal siervo, aquel dice para sus adentros, mi señor tarda, y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con los borrachos, volverá el señor de aquel siervo en el día más inesperado, en el momento más imprevisto, lo separará y le señalará su suerte entre los hipócritas, así será el llanto y el rechinar de los dientes. Bueno, entonces, pero que al final todos estos acontecimientos sucederán y es posible que algunos desesperen y no vean el resultado y la esperanza que tienen en el Kadosh Baruj Hu, y en cambio se está pidiendo que sus verdaderos seguidores, sus verdaderos discípulos, sí tomen en cuenta y se mantengan preparados, se mantengan en la espera, que no desesperen en guardar la fe y en guardar la interpretación que Jesús mismo les ha dado a conocer a sus discípulos y más tarde llamados apóstoles. Bueno, para que podamos entender esto, en primer lugar, está hablando de lo que finalmente va a acontecer al pueblo de Israel, a la tierra, a la nación, del año 70 al año 135, que es lo que aconteció de los momentos previos, durante y un poco más adelante de la destrucción del segundo templo, del Bet HaMikdash, del templo que construyó Horus. O sea, de estos acontecimientos se está hablando todo, exactamente todo lo que aquí describe el texto, habla de ese momento. Habla exactamente de ese momento y en él se describe perfectamente lo que sucederá con, con el templo, con la fe del pueblo judío, con los propios seguidores de Jesús. Algunos se mantendrán firmes, otros no tan firmes. O sea, este es un acontecimiento que ya pasó. Y esto es algo importante que quiero explicarles hoy. Sobre todo por lo que hoy sucede con las guerras que se han dado en la nación de Israel. Y mucho he estado oyendo acerca de momentos así en videos que vaticinan que esto es algo que está previsto por la Torá. Miren, algo que deben entender. La Torá no habla de la destrucción del mundo. La Torá no contempla la destrucción de la humanidad. O sea, dentro de todo lo que está escrito en la Torá, los 5 libros de Moshe, y a partir del cual todo va a explicarse, o sea, los profetas van a explicar a Moshe, no van a traer nada nuevo. Todo lo que Hashem, todo el plan de Hashem está escrito en la Torá. Los profetas explican la Torá. En este caso, el propio Nuevo Testamento va a explicar la Torá. El Talmud explica la Torá, la Mishnah explica la Torá, el Zohar explica la Torá, todos los Jajamín explican la Torá. Y la Torá no contempla en ningún momento la destrucción del mundo. Por lo tanto,
todo esto que se ha levantado alrededor de que se levantará un hombre que gobernará el mundo entero, eso va a ocurrir siempre. Es un ciclo, es un patrón en el mundo por la propia naturaleza del individuo. Por lo tanto, todo esto lo único que busca es infundir el miedo a las personas, que creo que es algo que se hace intencional para provocar que la gente se acerque más a la religión. Por lo tanto, todavía tiene estos conceptos político, económicos y religiosos, todos estos tintes. Toda aquella gente que quiera hoy en día meterle miedo a las personas de que se está acercando el fin del mundo, lo único que quiere hacer es ganar adeptos. Esto no está contemplado en la Torah. La destrucción del mundo no está contemplado en la Torah. No hay ningún texto en el Humash, refiriéndome a los 5 libros de Moshe Rabbeinu, que hable sobre la destrucción del mundo. Lo que recuerde que es simbólico todo lo que explica la Torah. Y la Torah solamente contempla dos momentos que nosotros llamamos la Galut y la Geulá. La Galut es el exilio y la Geulá es la redención. Esto es lo que le ocurre desde Adam Arishon, que es exiliado y ahora tiene que volver, Geulá, Galut, Geulá. Se busca realizar la Geulá, pero no logra hacerse con Noah. Entonces se vuelve a se vuelve a entrar en un sistema caótico para que se compruebe y se demuestre que la Geulá, la redención, ya está llegando a la humanidad. Se establece un nuevo momento caótico sobre la tierra y para revelar si en verdad está redimida la persona, es decir, si ha vuelto a Kadosh Baruj Hu. Cuando está en este estrés una vez más, se demuestra que no está, entonces vuelve a Galut. Y pasa a Adán y pasa a nuestro pueblo Israel en Egipto. Y cuando nuestro pueblo está en Egipto, es decir, está en el exilio, en la Galut, viene la Geulá, viene la redención. Una vez que viene la redención, viene otra vez el sistema, el tiempo caótico para que revele si nuestro pueblo está en verdad en redención, en Geulá. Entonces viene el caos para probar si nuestro pueblo en verdad está en redención, es decir, si ya volvió a Kadosh Baruj Hu. Como no está precisamente en Geulá, en redención, el caos le afecta y lo vuelve a sacar de la tierra de Canaán, y ahí es donde llega a Babilonia. Ahí es donde estamos en Galut Babel, una vez más el exilio. El pueblo vive en este sistema caótico en Babilonia. Viene la Geulá, la redención, nuestro pueblo vuelve a la tierra de Canaán, se comienza a levantar el segundo templo, se comienza a vivir otra vez con efusividad la relación con Akadosh Baruj Hu. Entonces viene ahora el imperio griego, más tarde el imperio romano, para poner a prueba si en verdad hay una geula, hay una redención dentro del pueblo. Al no haber una redención real, entonces el caos, el tohu, el caos le afecta y por lo tanto demuestra que el pueblo no está en verdadera conexión con el cielo. Ahí es donde viene esto que se da a conocer en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento y lo que ocurre aquí con Jesús es precisamente pensando el pueblo que está en un estado de geula, de redención, viene otra vez el tohu. Recuerden que yo les he explicado, para poder llegar de Galut a geula, es decir, del exilio a la redención, el ser humano va a pasar por 3 etapas que el Sanedrín, que el Masejet Sanedrín menciona como dos días o 2000 años de Tohu, caos, 2000 años de Torah, es decir, instrucción, y 2000 años con el Mashiach, es decir, una
un acercamiento, una proximidad, una verdadera conexión con Hashem. Eso es lo que significa el Mashiach. Luego, cuando el hombre o la persona va pasando por estas etapas que se van dando en su vida, que lo único que va a hacer es el estado de Tohu, va a revelar que la persona está en galut, está en exilio. Cuando empieza a equilibrar el tohu es gracias a la Torá, es decir, gracias a la instrucción, gracias al orden. Comienza a poner en orden el caos que es su vida. Esto es gracias a la Torá. Tiene que haber un despertar de la Torá, tiene que impactar la Torá interiormente en el individuo de tal modo que le provoque un despertar. Ese despertar lo va a recibir el hombre, y ese despertar, ese estado de despierto, le va a hacer tener una conexión profunda con Akadosh Baruj Hu. Esto es lo que llamamos el Mashiach. El estado del Mashiach entonces llega a toda persona. Cuando la persona que está en Torah puede confundir que ya en verdad está en Geulah. Para demostrar, para comprobar que está en Geulah, en redención, entonces la vida misma tiene un caos. La vida misma está caótica. ¿Por qué la vida está caótica? Porque hay personas que todavía deben de salir de ese estado de caos y encontrar la Torá. Aun cuando nosotros mismos ya hayamos estado en un estado de Torá, el caos se mantiene todavía en la vida, en la existencia en la tierra, para demostrar si nuestra Geulah es auténtica, es verdadera, es real. Y entonces, si el caos no nos perturba ya, si todo lo que sucede en esta vida materialista ya no afecta nuestro estado espiritual, nuestro aplomo, nuestra fe, significa entonces que estamos en el estado del Mashiach, en los días del Mashiach. Esto es precisamente lo que Jesús está dando a conocer aquí. Este texto menciona que se está manifestando el Mashiach delante de todos. O sea, Jesús, de acuerdo a lo que precisamente está viviendo y que conoce el fin último al cual vendrá, que ahora nosotros lo sabemos que fue llevarlo a la muerte, él, gracias a que no fue perturbado, este mundo no afectó su integridad espiritual, entonces conocemos que él alcanza el estado del Mashiach. Y cuando él alcanza el estado del Mashiach, lo que hace es revelarle a todas las personas cómo se puede hacer para alcanzar ese estado. Lo mismo que él, lo mismo todos los demás, todos los hombres. Jesús no tiene otra ventaja por encima de ningún otro ser humano, porque sí la tendría si él tuviera una ventaja por encima de cualquier ser humano. Entonces, ¿cómo se le puede exigir a la persona que se conduzca del mismo modo y tenga la misma fuerza espiritual que él tiene, con la cual pudo ascender y subir a ser el Mashiach? Él, entonces estaría en desventaja toda la humanidad. Para nosotros, para los judíos, lo que Jesús hace, o sea, es un judío lee la Torá, observa la Torá y busca cumplirla. Esa es la función de un judío. Jesús no es más que un judío que precisamente lee la Torá y busca cumplirla al pie de la letra. Es decir, que se acerque a Hashem de tal modo que esté en sintonía con él y que no haga más que su voluntad. Esto es el deseo de todo judío.
Todo judío se acerca a la Torá para esto. Ahora, para que él obtenga ventaja, no. Para que él pueda servir del mejor modo a Hashem. No para que él tenga ventaja, sino para que él pueda servir a Hashem y para que con su vida pueda servir a los demás. Esto es lo que un judío hace fielmente. Observa la Torá para servir a Hashem, observa la Torá para servir a los demás. Por eso es que la Torá tiene mandamientos para con Hashem y para con el prójimo, porque esa es la postura que un judío juega. Jesús no pasa a ser sino un judío que tenemos registro, gracias al Nuevo Testamento, tenemos registro de que él lo llevó a cabo. Si él lo pudo llevar a cabo, todo judío puede llevarlo a cabo. Toda persona puede llevar a cabo lo que él demostró que es posible. Aunque sufrió mucho, aunque estuvo en una etapa de caos, aunque estuvo en una situación muy difícil, nunca claudicó de su fe, nunca claudicó de su posición espiritual y de su relación con Hashem, aunque se dieron muchas estrategias para que él abortara esa posición espiritual, pero no lo hizo. Entonces, si esta prueba él la realizó, la llevó a cabo, deben saber los discípulos y apóstoles que van a estar sujetos a las mismas pruebas que él estuvo sujeto. ¿Y cuándo comenzarán esas pruebas tan difíciles que van a manifestar si en verdad los discípulos, los seguidores y apóstoles de Jesús, en verdad lograron dar el brinco de tohu, de caos, a Torah, a Mashiach? Es decir, ver si la manifestación del Hijo del Hombre, como dice el texto, se ha dado realmente, se ha dado fielmente en los discípulos y apóstoles. Por eso es que todos estos acontecimientos del año 70 al año 135, él menciona, no pasará esta generación en que les serán reveladas todas estas cosas. Así, efectivamente, más tarde vamos a saber que todas estas pruebas a las que padecimientos que sufrió Jesús, también son pruebas y padecimientos que tuvieron sus seguidores y que tuvieron los apóstoles. Son pruebas y padecimientos que también nosotros vamos a pasar con todo judío, todo ser humano que quiere una conexión con el cielo, dado que este mundo está estructurado para desvincularnos de Hashem. Entonces siempre va a ser un caos y lo único que busca este mundo es desconectarnos del cielo. Es todo lo que busca. Y desvía de uno u otro modo que podamos atender esto. Por eso, creo que por eso es que el ser humano, los seguidores, se equivocaron. Los seguidores de Jesús tardíos se equivocaron y hoy en día ellos piensan que estos textos, que esto que Jesús anunció es la destrucción de la humanidad. No, no, no es la destrucción de la humanidad. Es la prueba que un creyente va a sufrir para ver si está en él, si ha despertado como el Mashiach para este mundo, si está viviendo los días del Mashiach en su vida, en donde el caos ya no le afecta. No tiene nada que ver con la destrucción del mundo, porque la Torá no contempla la destrucción del mundo. No va a haber una guerra mundial que destruya al mundo, no va a haber un rey malvado que se levante y que se nombre en contra de Dios y no sé cuántas cosas más se inventan alrededor de esto. Estas guerras que están pasando ahorita van a pasar, van a terminar, van a volver a suceder y van a volver a terminar así por miles y miles de años. La humanidad entera estará aquí por muchos miles de años más, tal vez millones de años
más. Así que no debe tener miedo de todo esto que está pasando, porque precisamente el miedo es algo que emplean para manipularlo a usted y se agregue no a la fe, se agregue una religión y lo expriman allí y lo manipulen y le dé todavía a ellos en su ego. No tiene nada que ver con estos acontecimientos que se están dando. Y además es un hierro fatal, es un hierro enorme. Repito, la Torá solamente habla de Galut y Geulá, de tiempos de exilio y tiempos de redención. Solamente se trata ese tema. No hay el tema de la destrucción de la humanidad, no hay el tema de la destrucción del mundo. El único tema es, no, no es que se va a destruir la humanidad de forma general, es la estructura de la humanidad ya no va a tener validez para ti. El mundo va a morir, el mundo va a destruirse para ti. Es decir, este mundo y este sistema de cosas no tiene ninguna ventaja para un verdadero creyente de Hashem. No tiene ninguna ventaja. Esto es de lo que en realidad se habla. Es la Geulá, la redención. Eso es uno. No es que el mundo se vaya a destruir, sino que el mundo sea destruido para ti. O sea, que ya no tenga valor para ti. Dos, esto con respecto de la nación de Israel y los sionistas, que esa es la otra que quiero que puedan conectar. No se trata de volver a la tierra de Israel, se trata de volver a Dios. Ese es Geulá. Por esa razón es que cada vez que nuestro pueblo, aun cuando vuelva a la tierra después de Galut, volvemos a salir de allí, nos vuelven a sacar porque no estamos genuinamente conectados con Hashem. No se trata de volver a la tierra, porque la tierra es toda, es nuestra. A Kadosh Baruj Hu le dijo, fructifica y multiplícate, puebla toda la tierra. Llena toda la tierra, se refiere al mundo entero, que en todo lugar se manifieste la expresión de Akadosh Baruj Hu. Será llena del conocimiento de Akadosh Baruj Hu toda la tierra. No está hablando de un pedazo de tierra, precisamente porque no estamos conectados con el cielo, pensamos que se está hablando de un pedazo de tierra. Esa nación que está volviendo no es el pueblo de Dios, pues para que me entiendan, no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está conectado con él, está conectado con el cielo y no con un pedazo de tierra. Así como está desconectado del mundo, está conectado con Hashem. Eso es Galut y Geulá. Se acaba el exilio y ahora entramos a la redención. Esto es el tema que se trata aquí en Mateo. Y quiero que quede bastante claro porque no debe alterarles el sueño. Ahora, todo este movimiento que se está dando, porque muchos dicen, es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estamos en todas partes del mundo. No tiene que ver con la tierra de Israel, repito, porque aún hemos vuelto, demostramos que no estamos en Geulá y volvemos a salir. Y va a volver a pasar, aun cuando se reconstruya. Ahora, este movimiento que está llevando a cabo en Israel es un movimiento político, económico, no es un movimiento genuino de parte de Akadosh Baruj Hu, porque el tiempo de Akadosh Baruj Hu dice que todo el pueblo será redimido a una sola, es decir, con una sola conexión. Mientras haya uno solo que no comparta el sentir de entrar a la tierra de Israel hoy en día, significa que no es un mover de Akadosh Baruj Hu. Ahora, ¿de dónde viene todo este apoyo? Compréndalo, por favor. Resulta
que quien le brinda más apoyo a este Estado sionista para establecerse en Israel es un movimiento religioso que viene desde los Estados Unidos. Los Estados Unidos de Norteamérica, ellos desde hace muchos años han estado adoctrinando a las personas para que se encuentren próximos, empaticen, simpaticen con el movimiento sionista. Estos son los evangélicos sionistas, los cristianos evangélicos sionistas, que precisamente tienen su origen en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que esto no es un movimiento religioso. Esto que está sucediendo en Israel no es un movimiento de Hashem. Es un movimiento político, económico y religioso gestado desde seres humanos, desde personas. Por eso es que no es un Estado que guarde la Torah, no es un Estado que viva de acuerdo a las normas de la Torah. Eso definitivamente debe ser para nosotros captado. Es a todas luces, se da a conocer que no es un movimiento de personas creyentes en Hashem, más bien todo lo contrario. Es un movimiento político, económico y religioso, donde tienen su propia estructura y siguen su propia ideología, que está desconectada completamente del cielo. ¿Ya? Así que estos son los errores que se cometen al interpretar de forma equivocada la Torá. Número uno, los cristianos lo han hecho pensando que hay una destrucción, va a haber una destrucción del mundo. No es así. La Torá jamás contempla la destrucción del mundo. Descontempla la destrucción del mundo en nuestras vidas. Y número dos, el movimiento sionista, que está completamente desconectado. Es decir, lo que hoy forma la nación de Israel, el gobierno, la estructura del Estado de Israel, no está conectada con la genuina Geulá, con la verdadera conexión con el cielo, porque están disputando un territorio cuando lo que tiene que darse a conocer es una conexión con el cielo. Y todo lo demás sucederá porque Hashem así lo ha mandado. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom.